A edificar, a consolar, y si es necesario que nos exhorte su palabra, mi amado hermano, pues que así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios? Gloria a Dios, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Hoy no voy a grabar, mis amados hermanos, para que no se encuentren en las redes sociales. Amén. Bueno, miren, pues vamos a continuar con este tema. Pero quiero pedirles que me hagan un favor. Si traen Biblia, ábranla por favor. Esto sí, con este frío, usted que abra la Biblia. Bueno, ahorita se van a calentar, espero yo que no mucho. Amén. Y si me hacen favor, quiero pedirle a quien sea, hermanos, que me lea lo que dice, me corrigen si estoy mal, ¿verdad? Proverbios, capítulo 24 y versículo 16. Cuando alguien ya lo tenga, me lo lee. Amén. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Ahí lo voy a repetir y vos corregirme. Porque 7 veces dice cae el justo, mas vuelve a levantarse. Pero los impíos caerán en el mal. Dice, esa todavía está bonita esa versión. Pero las otras versiones dicen caerán en... ¿Alguna versión dice diferente? Ahí está. Dice otra versión que los impíos caerán en desgracia. Hemos venido hablando, mis amados hermanos, si ustedes se recuerdan, acerca del perfil del impío. Amén. Entramos a... ¿Cuáles son los temas que estamos hablando ahorita en los discipulados? Los yugos. Y si ustedes se recuerdan, hay un yugo ahí que se llama el yugo de... Si no estoy mal, creo que fue el segundo yugo. El yugo de los impíos, el yugo del impío. Y cuando el apóstol proclamó, mis amados hermanos, vimos en la cita de Malaquías que nos habla de que este es un tiempo en el que ustedes y yo vamos a discernir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Entre el justo, ¿y quién decía? Y el impío. Entonces a mí me llama mucho la atención, por eso les pedí por favor que me leyeran ustedes esa cita para que ustedes tengan ahí pruebas, mis amados hermanos, de que tal y como está escrito, así es, así lo dice, amén. Vamos a ver, una vez más dice, si 7 veces cae el justo, las 7 veces se vuelve a levantar. Alguna versión dice, Jehová lo levanta, amén. Pero si cae el impío, vean, hay una palabra en común. Si 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. Pero aquí está la palabra en común. Y si cae el impío, caerá en mal o caerá en desgracia. ¿Cuál es la palabra en común? ¿Se dan cuenta? Esa cita, atesórenla mucho, mis amados hermanos. Y espero yo de verdad que el Señor haga algo en nuestras vidas por medio de esa cita. Porque cuando la leemos se dan cuenta que de alguna u otra forma, si somos justos, de todas formas la Biblia dice ahí que el justo cae. Amén. Amén o no amén. Pero también dice ahí que el impío también cae. ¿Qué es lo que ustedes ven de diferencia en las caídas de los dos? Porque los dos caen. Uno se levanta muy bien. Y el otro, miren esto, como lo dice Pati, cae más. No solamente cae, sino cae en desgracia. Amén. Pero eso no es lo que yo quiero dejarles en su corazón. Es que miren, mis amados hermanos, y lo voy a predicar, ahorita solo se los estoy mencionando, no lo estoy predicando, porque voy a predicar de lo que dice ahí. ¿En qué momento pueden entrar los demonios? Pues en esos momentos, mis amados hermanos, en el que al justo se le olvida que es justo y se convierte en impío. Ahora bien, yo les decía, cuando estudiamos los temas del discipulado, del perfil del impío, les decía de que esos temas no eran para ver la vida del hermano, sino para escudriñar nuestras propias vidas y ver si teníamos algo de impíos. ¿Qué les decía? Identificarlo y sacarlo, ¿verdad? Pero ahora resulta, mis amados hermanos, de que la iglesia, no me refiero solamente a esta,
sino a muchas iglesias, si no es que todas y cada una de ellas. Otra cosa es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero otra cosa es la gente que se congrega. Me atrevo a pensar en base a eso, por eso les digo, lo voy a escudriñar bien y se los voy a predicar, de que en determinado momento, mis amados hermanos, mucha de la gente que se congrega siendo impío. Se congrega siendo impía. Y están congregados y son impíos. No es que ya no sean, lo son. ¿Por qué? Porque como le dije, ¿en dónde está la diferencia entre la caída del justo y la caída del impío? Saben ustedes que es bien delicado lo que les voy a decir, pero ahí está escrito. Y si alguien no lo cree y quiere adelantarse a escudriñarlo, hágalo. Amén. Yo no lo he escudriñado, pero lo voy a escudriñar. Pero la diferencia está, mis amados hermanos, que cuando el justo cae, la caída del justo es, por ejemplo, tristeza. Cayó en tristeza. La caída del justo es que cayó en desánimo. Se cayó en algún tipo de desesperación. Se cayó en algún tipo de soledad. Se cayó en algún tipo de influencia. Pero no cayó en pecado. Por eso se vuelve a levantar. ¿Y cuál es la diferencia en la caída del impío? Que el impío cae en fornicación, que el impío cae en adulterio, que el impío cae en cualquier cosa, mis amados hermanos, que ustedes puedan llamarle pecado. Por eso se cae aún más, por eso se cae en desgracia, porque la caída del impío es el pecado, mas la caída del justo es una tristeza, es un resentimiento. Amén. Pero no cae en pecado. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿por qué el justo, si cae, bien, no dice que peca? ¿Por qué el justo, si cae, se vuelve a levantar? Porque no peca. ¿Por qué? Porque no se le olvida que es justo. Porque es justo. Es como yo se los he dicho, mis amados hermanos. Si yo les pregunto a ustedes el día de hoy, levánteme las manos todas las mujeres, ¿qué dirían? ¿Qué harían? ¿Será que se quedarían? ¿Dónde están? Sin dudarlo, ustedes levantan la mano. Pero si yo digo levanten la mano todos los justos, casualmente hoy no vinieron, pastor. Me di a entender, mis amados hermanos, con lo que les dije. ¿Por qué el justo se levanta? Porque el justo no cae en pecado. ¿Y por qué es justo? Ustedes y yo somos justos no por nuestras obras. Somos justos, mis amados hermanos, por la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces el justo se vuelve a levantar. Voy a agarrar sola esta palabra, aunque hay muchas más, por eso aquí escudriñarlo, porque cayó en tristeza, alguna decepción, está desilusionado. Pero el hecho de estar desilusionado no significa que porque está desilusionado se va a ir a quitar la desilusión pecando. ¿Por qué? Porque entonces ese justo, si peca, se vuelve impío. Ven que allá arriba se recibe revelación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es que el impío, dice la Biblia? No lo digo yo, los puse a que lo leyeran para al pastor, no. Ahí está escrito. ¿Por qué cae en desgracia? Porque cayó pecando. ¿Y el justo? Cae, pero no peca. ¡Ay, la pastor, qué revelación! Entonces, ¿yo qué soy? Bueno, mire el nivel de sus pecados. Y ustedes solitos se podrán responder a sí mismos qué son. Entonces ya a la luz de la pequeña explicación, porque no es lo que estoy predicando, esto es lo que estoy predicando, entonces podemos entender un poco mejor de que hay mucha gente que se congrega, pero son impíos. ¿Por qué? Porque están pecando. Porque andan pecando, porque practican el pecado, porque se deleitan en el pecado, porque se esconden de los pastores. ¿Y por qué de nosotros? Si al final no somos nosotros los que les vamos a dar galardón, ¿o sí? No somos nosotros los que los vamos a condenar, ¿o sí?
Simple y sencillamente se esconden de nosotros. ¿Por qué? Porque no quieren ser corregidos. Y eso acarrea mayor condenación. ¿Por qué? Porque uno está reconociendo que no quiere ser corregido. Porque cuando uno quiere ser corregido, ¿qué es lo primero que uno hace? Por ejemplo, cuando uno está estudiando, mire, profesor, está bien la tarea, y el profesor dice, no, hágala así, ya lo corrigió. Pero cuando uno cree estar bien, entonces, mis amados hermanos, corre el riesgo de convertirse en impío. Ayer yo les comenté, mis amados hermanos, y se los quiero mencionar. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi corazón, mis amados hermanos, que parte de los comentarios que yo les hice ayer fueron con corazón puro. Muchas veces sí les digo, yo digo muchas cosas acá porque yo las sé. Amén. Entonces tiro ahí mis chifletillas. Ah, ya ven que se tira chifleta. Bueno, ¿por qué las agarran, pues? Porque el que está libre de pecado. Ah, no, ese no es. El que nada debe, nada teme. Amén. Pero si yo digo algo acá y ustedes por mí lo están diciendo, por algo lo agarran. ¿Cómo es el otro que dice? El que le cae el guante, que se lo plante. Amén. Entonces yo les digo, ayer yo decía algo y se recuerdan, yo puse un ejemplo de alguien, de gente de allá de Costa Rica, lo que pasó allá en Costa Rica, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y cuál fue el ejemplo? De aquella de súbete a mi moto. Esa buena para todos los chicos. Y si a alguno de ustedes le cayó el guante por estarse subiendo a motos de hombres, ¿es su culpa? ¿Quién los manda a estar haciendo lo que no tienen que hacer? Amén. Amén. Entonces se los aclaro, mis amados hermanos, porque ayer sí fue con corazón puro. Bueno, ¿en qué momento entran los demonios, mis amados hermanos? ¿Se acuerdan el ejemplo? Por eso lo mencioné, porque lo voy a mencionar otra vez hoy. Amén. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse ayer? ¿En qué momento entran los demonios? Podemos pensar, en base a la cita que ustedes leyeron, en el momento en el que el justo se convierte en un impío. En el momento en el que el justo no le basta caer en tristeza. Ayúdenme. Pensemos una persona que por alguna situación está triste. ¿Cómo podría pecar para quitarse la tristeza? Por ejemplo, amén, estoy triste y para quitarme la tristeza, salud por ella. Ya pecó, justo, pero se convirtió en impío por no poder controlar algo que no es pecado, porque uno se puede levantar de ahí. Además, la misma Biblia dice que hay tristeza que proviene de parte de Dios. Amén. Y la tristeza que proviene de parte de Dios, ¿qué pasa con esa tristeza? ¿Se dan cuenta? Nos produce arrepentimiento. Nos lleva a un punto en el que ese mismo sentimiento o ministración puede hacer, no, yo no estoy bien, ya no quiero estar así. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Voy a ir al culto, hoy es culto de oración. Voy a ir al culto, voy a buscar ayuda. Miren, mis amados hermanos, yo no tengo ningún problema. Si algún día ustedes me dicen, mire pastor, yo necesito que me ministre, pero que me ministre el apóstol, vayan y búsquenlo si los entienden. Gloria a Dios. No tengo ningún problema. Y no es mi padre espiritual, pues. ¿Por qué voy a tener yo problema con que ustedes vayan a buscarlo? Que los atienda es otra cosa, ¿verdad? Amén. Pero si su abuelito, por así decirlo, espiritual no puede, entonces ¿qué deberíamos hacer? Yo busco a los amigos. Búsquenlos. Al final cada quien va a dar fruto de lo que es. Amén. Lo ideal sería que pudiéramos buscar a aquellos que nos pueden y tienen la autoridad de corregirnos. Amén. Pero eso es lo que menos hacemos. Entonces, ¿en qué momento pueden entrar los demonios? Ayer poníamos un ejemplo, hermanos, pero fue con pureza de corazón. Y el ejemplo que poníamos surgía porque yo conocí a una persona en Costa Rica, le dije que alguien le dijo, mira, subite la moto, te voy a llevar, y ella le dijo no, y después yo le pregunté, ¿y por qué no quisiste? Y ella me dijo, porque yo no quiero que después él esté pensando cosas que no son. Ese fue el ejemplo. Entonces empezamos entre que a bromear, pero era la verdad. ¿Cómo puede entrar un demonio? Y poníamos el ejemplo de que tal vez el hermano, la hermana, se encuentra el hermano o la hermana ahí en la calle y le dice, hermana, súbase, yo le voy a dar jalón. ¿Sí? ¿Y la hermana?
te encaramos. Luego en el proceso, ¿qué puede pasar? Le decía yo ayer, ¿verdad? Ay, muchas gracias, siervo del Señor, porque Dios me lo envió, no tenga pena, hermano. Yo soy un siervo del Señor, úseme. Luego, ¿qué puede pasar luego? Les decía, eso fue lo que hablamos ayer. Ya él se da cuenta, ella se da cuenta de que casualmente a la misma hora salen a trabajar. No tenga pena, hermano, yo la paso a traer. Y luego ya van para camino, me dicen, mejor vámonos camino a Pala. No, mejor al puerto. Y un simple favor fue la puerta abierta para que entrara un demonio. Y les decía, ¿por qué? Eso se los decía ayer. Hombres solteros se fijan en mujeres casadas, se fijan en mujeres con hijos, o viceversa. ¿Por qué? Porque ahí hay un demonio. Ay, pastor, si eso es amor. ¿Y qué les decía? ¿Que se acuerdan que les dije ayer? Ese es un demonio, les dije. Es que ayer estaba yo más encendido, ahorita ya bajó un poquito. Entonces, ¿en qué momento puede entrar un demonio? En el momento que ustedes y yo nos descuidamos. En el momento que alguien les dice ¡no! Pero ustedes hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque por eso la Biblia dice, mejor les hubiera sido no conocer que conocer y apartarse. A muchos en alguna etapa de su vida les hubiera sido mejor no abrir la boca para pedir el consejo, porque entonces uno les da el consejo y hacen todo lo que quieren. Eso ya se llama rebelión. ¿Por qué? Porque pidieron un consejo y no lo pusieron en práctica. En esos momentos puede entrar un demonio. No solamente, mis amados, por ejemplo, viene pastor, esto y esto y esto. El pastor o la pastora le decimos no. Ok, hacen lo que quiere. ¿Cómo empieza haciendo eso? ¿Cómo se le llama eso? Papá, mamá dijeron no, pero yo dije que sí. ¿A cómo se le llama eso? Desobediencia. Amén. Vean cómo empieza. Desobediencia. Pero luego, no solamente basta la desobediencia, sino ahora ya viene, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿A eso cómo se le llama? Eso ya es rebelión. Eso ya es rebeldía. Y ese es el pecado por el cual Dios no perdonó a Satanás. ¿Por qué? Porque no fue desobediente, sino se rebeló. ¿Qué fue lo que él mismo dijo? Que quería poner su trono, lo vamos a resumir así, en donde estaba el trono de Dios. ¿Qué quería entonces? Quería algo que no le correspondía. ¿Amén o no amén? Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que para que entre un demonio, por el ejemplo que estamos poniendo, no hace falta de que ustedes y yo andemos pecando. Porque cuando el pecado, mis amados hermanos, ya dice la palabra del Señor, pues ya se realiza, entonces lo que ya da luz es la muerte. Entonces, ¿cuál es el gran problema? ¿En dónde puede entrar un demonio? ¿Cómo es aquello que dicen que no hagamos cosas buenas que parecen malas, ni cosas malas que parecen buenas? Eso es todo. Esa es toda la puerta abierta que necesita un demonio para entrar. Y entonces les decía, ¿por qué? Después de que el hermano, la hermana, sirviendo tan bonito, tan lindo, sirviendo, ¿por qué resulta haciendo sandeces y patanadas allá afuera? Y barbarosidades, dijo ¿por qué? ¿Lo creen ustedes sano? ¿Lo creen normal? Que un día haciendo cosas maravillosas, sirviéndole al Señor, y al otro día, como se los decía ayer, pobre diabla, muriéndose por un pobre diablo que no vale un centavo. ¿Por qué? Porque le metió un demonio. Así de simple. Ustedes y yo tenemos que entender de que a ustedes y a mí Dios nos dio algo llamado voluntad. ¿Sí o no? Y vivimos como vivimos por lo que escogimos. Porque decidimos rendirle nuestra voluntad muchas veces al pecado. Y por eso vivimos como vivimos. Porque si no hubiéramos cometido pecado, mis amados hermanos,
si no lo hubiéramos practicado en determinado momento, estuviéramos en una dimensión espiritual diferente. Pero por cuanto hemos practicado en alguna etapa de nuestras vidas, el pecado produce muerte. Y hay muchas cosas que probablemente ni cuenta nos dimos que se han muerto en nuestra propia vida, mis amados hermanos. Entonces es necesario de que andemos etapa tras etapa y otra vez vaya en ascenso la senda del justo y otra vez vuelve a caer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a empezar, digo Yuri. Esa no me la vi, pastor. Bueno, mejor si no la ven, no va a ser que ahí les entre un demonio. Algunos de ustedes, si me van entendiendo, ¿me pueden poner un ejemplo en qué momento puede entrar un demonio? Yo ya les puse un ejemplo de desobediencia. Les puse un ejemplo de que a veces por hacer un favor. ¿Se les ocurre a ustedes algún otro ejemplo? En alguna pelea familiar también. Por ejemplo, ¿verdad? En alguna pelea familiar, tal vez todo empezó por alguna pequeña diferencia, por el color con el que iban a pintar la casa, y ya de repente le resulta dando. Si todo fue por el color y le terminó pegando, ¿por qué? Porque se le metió un demonio, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que cuando hay discusiones familiares, mis amados hermanos, lo mejor es no abrir la boca, hermano. Amén. Yo a veces me quedo así, ¿ven? Me trajo lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por abrir la boca, no es que meta la pata, sino meta un demonio. Entonces mejor. ¿Se dan cuenta que las puertas abiertas para los demonios están en cositas tan sencillas? Hay gente, mis amados hermanos, con la que ustedes y yo hemos pecado. ¿Por qué consentir las relaciones? Esto es como decía Gillo, ¿verdad? Es que ando buscando una tentación para vencerla. ¿Qué les decía yo ayer? Que dice la Biblia que frente al pecado de índole sexual, todos caen. Todos caen. Todos. El pastor dice a mí, las racadas, me dicen. Con mayor razón va a caer. Si está escrito, ¿será que yo puedo mantenerme libre de pecado? No, porque por cuanto está escrito, así es. Les decía que el pecado sexual de la tentación se huye. Pero qué dolor, de veras, hermano, qué dolor. Les pregunto a ustedes como padres, ¿les da igual cuando miran a sus hijos pecando? Mis hijos son santos, pastor. Ríganse, hermanos, que den libertad a esa risa. ¿Les da igual cuando ven a sus hijos pecando? ¿Se gozan? ¿Se deleitan? ¿Y cómo creen que nos sentimos nosotros cuando ustedes, como lo muestra la Biblia, como escarnecedores, intentan burlarnos? Según ustedes, ¿verdad? ¡Qué orgullo! Gloria a Dios porque aprendió bien. No me están preguntando, mis amados hermanos, y tampoco les voy a contar. Pero avancemos. Qué callado está el pueblo, digo Capulina. Los demonios entran por medio de puertas abiertas, que dan revelación, ¿va? Si reciben una sola oportunidad, deben hallar alguna abertura. En otras palabras, no se coge un demonio al andar por la calle y toparse accidentalmente con alguno que ande buscando casa. Entonces, vean, tengamos esto claro, mis amados. La Biblia dice claramente, amén, que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, y yo no sé, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han sido liberados? ¿Sí? Soy hermana Vivi. ¿Los demás?
¿De qué lo libera? Eso ya no va. Gloria a Dios por eso. Pero dice la Biblia que cuando a uno lo liberan, mis amados hermanos, el demonio o el espíritu inmundo, bendito Dios, se va. Entonces la casa, dice la Biblia, que queda limpia, queda ordenada, queda vacía. Pero cuando ya el demonio, cuando el espíritu inmundo no encuentra un lugar en donde lo alimenten, porque dice que anda por lugares secos, entonces dice, pero si yo tengo casa. ¿Y cuál el abusivo dice que es su casa? El cuerpo de donde lo sacaron. Yo tengo casa, dice, porque así lo dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si la encuentra, gloria a Dios por todo, pero no debería ser todo así, limpia, gloria a Dios, ¿verdad? Ordenada, gloria a Dios o no. Pero aquí está el gran conflicto. Dice, la encuentra vacía. Dice que entra él. Y miren qué tremendo. Y 7 peores. Entonces la condición de la persona es peor. Y como yo se los decía ayer, mis amados hermanos, les mencioné a varios personajes que hicieron cosas muy delicadas en la Biblia, y a cada uno de ellos Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿por qué a Satanás no? Porque con los demonios uno no se puede reconciliar. No hay reconciliación entre el pecado y Cristo. No hay. ¿Por qué? Porque si la hubiera, entonces Cristo sería un pecador. No hay reconciliación entre el pecado y Cristo. No hay. Entonces, como dijo la chimoltrufia, mis amados hermanos, no nos hagamos. O somos de Cristo o queremos seguir pecando. Allá ustedes. Todo lo que inicia, mis amados hermanos, bajo pecado, tarde o temprano tendrá que entregar cuentas. Por eso es que existe algo llamado amistad, compromiso y matrimonio. ¿Para qué? Para que todo se haga en el orden bíblico. Hay un montón de gente, mis amados hermanos, que viene la pastora y a mí, y me dice que ya me estoy encendiendo, hermano. Y nos dicen más o menos así: es que yo vengo a buscarlos porque quiero hacer las cosas en orden. Ok, el orden es te sujetas y no quiero que hagas eso. Ah, no, entonces no. Entonces, ¿qué orden quiere? Eso no es orden, mis amados. Lo que pasa es que muchos quieren que uno les diga lo que quieren hacer. Pero el orden bíblico, mis amados hermanos, normalmente es: vas a hacer lo que yo te diga, y lo que tu alma quiera lo vas a tener que rendir. Y si es tuyo, entonces, pastor, si lo dejo ir y regresa es mío, y si no, nunca lo fue. Tu demonio le va a regresar. La condición es peor. Si ya experimentaste y no te fue bien, ¿por qué te vas a echar el demonio otra vez encima? Como no se le es que es puro amor, dejémonos de... No me enojen. Si todo empezó en orden, va a permanecer en orden. Si todo empezó en desorden y tú tratas de ordenarte, tarde o temprano se te va a desordenar otra vez todo. ¿Por qué? Porque si empezó en desorden, ¿qué puede pasar? Porque están sin palabras. Supongo que es por el frío. Vean pues, esta cita, mis amados hermanos, escudriñémosla. El frío los tiene callados, ¿va? Ya se fue el tiempo otra vez. Salmo 41:8. Vean esta cita, hermano. Miren, si la buscan en su Biblia, me hacen un favor, porque hay algunas versiones que lo dicen diferente. ¿Ya están ahí?
Bueno, ¿qué dice su Biblia solo en la primera parte del versículo 8? Esta dice, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. ¿Qué dicen las suyas? Eso es lo que quería. Una cosa pestilente. ¿Alguna dice otra cosa? ¿Demonio o pestilente? ¿Cómo? Sí. Miren, una enfermedad fatal. Amén. Pero miren, esta es la que más me gusta. Dice, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Luego, mis amados hermanos, esa cita está hablando de Judas. Pero pastor, si está en los salmos. Sí, pero es una profecía. Amén. Luego lo vamos a resumir así. Le derramaron una cosa del demonio. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó entregando. Ahí lo dice, mis amados hermanos. ¿Qué terminó haciendo? Terminó entregando a Jesús. Entonces vean esto, mis amados hermanos, qué tremendo que cuando nosotros resultamos entregando nuestra fe, nuestro credo, nuestro servicio al Señor, es que eso no es nada más de que no quiero, es que ahí de algún demonio hay, como dicen, no hay gato sino demonio encerrado. ¿Y cuál es la jaula? El impío, porque ya no puede ser un justo. Miren, ¿de quién es la culpa? Por ejemplo, si ustedes no están en su casa, cubrimos sus casas con la sangre de Cristo, solo es un ejemplo, amén, pero se meten a robar. Sin palabras. ¿Y de quién es la culpa si el ladrón, ustedes le abren la puerta? Y entonces en este caso, ¿de quién es la culpa si llega a entrar un demonio? Es que soy demasiado guapa, pastor. Ángeles me han seguido, pero no les he dado caso. Entonces, ¿quién es la culpa si entra un demonio? Como típicamente de los pastores por no dejarme hacer lo que yo quiero. Eso es lo que típicamente pasa. Ustedes hacen y deshacen. Y la culpa es de los pastores cuando nos metemos a decirles que no. Chula de oveja, va. Ahora entiendo, hermanos, porque aquel día que les dije, ¿cuántos quieren que sus hijos sean ministros? Amén, dije. ¿Y cuántos quieren que tengan ovejas igual que ustedes? Solo me acuerdo ese día que había una hermana invitada a cabal de este lado. Solo así. Entonces vean, por favor. Yo creo que les voy a hacer una pregunta y vean lo que está en verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la persona tan bonito que le servía al Señor, ¿por qué después ya no quiere saber nada del servicio al Señor? Perdón, no los escucho, hermano. Está tremendo el frío, ¿va? ¿Por qué? Porque le entró un demonio. ¿Y por qué le entró? Ayúdenme, por favor. ¿Por qué le entró? Porque se puso a hacerle un favor a la hermana. Y resulta que la hermana le ama, pastor. Por eso. ¿Qué se puede hacer entonces? Lo decía hoy la profecía. Vengan pronto. ¿Y usted qué cree que yo le abrí mi corazón a usted? Bueno, entonces quédense con su demonio. Al final del día, mis amados hermanos, como se los decía igual ayer, ustedes no van a poder decir que la pastora o el pastor. Hasta Mercy anda cuadrando gente ya. No les dijeron las cosas como eran. ¿Y qué les decía ayer? Va a decir el Señor allá arriba, bien. Busquen ahí en YouTube la página del pastor William y busquen ese tema, ¿cómo entra un demonio? ¿O en qué momento entra un demonio? Ahí está, te lo enseñaron. Ay, pero es que ese día yo andaba enojado, no presté atención. ¿Con demonio llegaste a la iglesia? Más rápido les van a dar. Me voy dando a entender.
Entonces miren lo que dice acá la Biblia, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, pero si ustedes corrían bien? ¿Qué les pasó? Ustedes hacían las cosas bien. ¿Qué les pasó? ¿Qué le dice el apóstol Pablo? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les puso esas vendas mágicas? Podemos parafrasear con lo que dice Génesis. ¿Quién les enseñó? O como lo dice una versión que es la que a mí más me gusta, ¿quién los embarazó? Entonces, ¿por qué después de servir tan bonito, después de estar tan bonita en la iglesia, por qué resulta que ya no quieres hacer nada al Señor? Porque dice la Biblia que se le derramó una cosa del demonio. Es que es un demonión de 2 metros 20, pastor, con ojos como de fuego. ¿Qué puedo hacer? Una cosa del demonio. Yo les he contado, no sé si lo han escuchado, pero si gustan pueden buscarlo. Hay un testimonio ahí en internet, mis amados hermanos. Lo voy a resumir así. El asunto es de que era un pastor joven, soltero, que mexicano, para que no piensen que soy yo, ¿va? Bueno, ya no estoy soltero, ¿va? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pensando cuando estaba soltero? Y había una bruja ahí. Y la bruja le ordenó a su sobrina que fuera a hacer caer al pastor. La sobrina se metió con el pastor y lo hizo caer. No solamente cayó, mis amados hermanos, sino que se convirtió en un indigente, un endemoniado. Entonces llega el pastor que cuenta el testimonio, llegó a hacer una campaña a un lugar, cuando de repente mira que al fondo, yo creo que se lo conté una vez, ¿verdad? Había un indigente y el Señor le dice, dale tu anillo. Y él dice, no, y no, el asunto es que se lo terminó dando. Y cuando él hizo ese acto profético, la gente se empezó a poner de pie. Y el pastor que lo había invitado se para de pie, porque el que estaba pasando era su hijo, que una sobrina de una bruja lo había hecho caer. La Biblia habla, aquí habla de una cosa del demonio. La Biblia habla de que al profeta Elías, ¿quién le mandó un mensajero? ¿Qué saben? Al rey David dice que vino un mensajero de un lugar muy lejos. Y tan chulo que estaba el rey David, le envían un mensajero. Pero como ese mensajero llegó en forma de... ¿Qué pasó? No soportó y terminó pecando. Se lo pregunto, mi amado hermano. ¿Será que tú y yo estaremos propensos a 2 cosas? ¿O a que nos envíen un mensajero? ¿No podrá ser mensajera, pastor? ¿O a que se nos derrame una cosa del demonio? ¿Estaremos propensos o no, pastor? Yo, pura santidad, pastor. Hermanos, tenemos cuerpo. Y los demonios eso es lo que buscan. Un cuerpo. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus deseos. Entonces ustedes y yo no nos damos cuenta que con muchas de las cosas, mis amados hermanos, que hacemos, a las cuales ustedes les llaman amor eterno, lo único que están haciendo es satisfaciendo las necesidades de un demonio. Eso es lo que pasa. Por eso es que los demonios se pelean por los cuerpos. Miren, tal vez lo hayan leído, tal vez no lo sé, pero hay un libro llamado el libro de Enoc, el cual solo Dios sabe por qué ese libro no está dentro de la Biblia. Amén. Pero la misma Biblia habla de la profecía de Enoc, de los cuales profetizó Enoc, dicen. Y ese libro es la profecía de Enoc. Y en ese libro, mis amados hermanos, Enoc profetiza, describe todo lo que pasó en Génesis capítulo 6. ¿Y qué es lo que dice? Lo voy a resumir así: que los seres humanos
terminaron cometiendo pecado por todo lo que los ángeles caídos les enseñaron. ¿Por qué el ser humano termina cometiendo pecado entonces? No es solamente porque quiere, es que hay una influencia espiritual detrás de eso, mi amado hermano, que nos lleva a saciar las necesidades de la entidad espiritual que pueda estarnos estorbando. Y eso, les digo algo, la Biblia nos muestra que a cada uno, mi amado hermano, de nosotros se nos envían mensajeros. Y esta es la razón por la cual X persona, menciónenme cualquier tipo de pecado, cualquiera. Bueno, otro. Es que la mentira es algo que todo ser humano practica, hermano. ¿Tú también, pastor? ¿Ustedes más? ¿Ah? El robo. Resulta que tal vez alguien tiene algún problema y le gusta... Gloria a Dios, gloria a Dios. Le gusta robar. Esperen, le voy a dar un poquito de volumen a esto. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? Gloria a Dios, ahí está. De repente se reconcilia con el Señor, pide perdón y tal vez hasta devuelve las cosas robadas. Pero pasa el tiempo y otra vez le dan ganas de robar y roba. ¿Por qué? Si supuestamente ya había sido libre. Porque volvió a abrir la puerta. Por esto, mis amados hermanos, porque cuando una persona es limpia, lo acabamos de decir, la entidad espiritual regresa. ¿Y a qué regresa? A ponerlo a hacer lo mismo. Entonces, eso no es normal de que ustedes y yo tengamos algún área en nuestras vidas en la que constantemente es que me es bien difícil esta área. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Sí me voy dando a entender, ¿verdad? ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué hay áreas en las que nos es difícil? Porque ahí hay una entidad espiritual. Es algo contra lo que hay que pelear, no solamente en contra de la entidad espiritual, sino en contra de nosotros mismos también. Amén. ¿Por qué el Señor nos dio dentro del Espíritu que nos dio? ¿Por qué nos dio dominio propio? Porque muchas veces, mis amados hermanos, gracias, ni siquiera es el demonio, sino es la propia carne. Que no es lo mismo la carne a el demonio. No es lo mismo. ¿Me voy dando a entender? No sé si les dijeron que hoy era vigilia. No, son bromas. Hasta los ojos te abren. Lo voy a resumir y lo voy a terminar así, con esto. Entonces, no crean que ya estoy terminando el tema. Si el tema, miren. Ahí llegó el final de la presentación, pero no he terminado de escudriñarlo. Miren, esto. Les voy a mencionar estas cositas rapidito. Las administraciones demoníacas, por lo menos son 4. Número 1, que es la más delicada, ¿verdad? Es la posesión. Amén. ¿Y qué es esto de posesión? Es cuando ya nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero cuando ya el demonio ha tomado propiedad de ese cuerpo. ¿Qué más? Vejación. Amén. ¿Qué es la vejación? Es cuando un demonio está molestando a una persona. Amén. Es cuando probablemente empieza a inquietar a la persona, por ejemplo, para que le guste un hombre o una mujer casada. Es algo que no puede ser propiedad nunca de uno. ¿Por qué? Porque la persona es casada, pero ya ella no saben nada. Pero nos cubrimos con la sangre de Cristo, mejor no vamos a apoyar a ninguno solo. Pero a la persona ya le puso los ojos a él o a ella, sabiendo que está casada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Una vejación. Ya el demonio ya está molestando, ya está inquietando, y de repente, sin que el otro o la otra dé ningún rasgo de me gusta o algo así, pero yo ya estoy inquieto.
¿Por qué? Porque ya es una vejación, es un demonio que ya está molestando. Entonces, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo, amén. Cuando ustedes y yo empecemos a sentir algo que Dios nos libre, pero tengo que decirlo por una persona que sabemos que está comprometida, que está casada, que sabemos que no se puede, entonces ministrémonos. Amén. Por ejemplo, mire, pastora, fíjese que a mí me está gustando usted. Después de que le ceje el ojo morado, la administro. Entonces no le digo nada. Entonces no se enamoren. Dejen de que no les moleste un demonio, la vejación. Es que esa corbata rosada, pastor. Cáigame bien. Obsesión. La obsesión es un tormento. O sea, ya no solamente es un molestar, sino ya la gente ya está atormentada. Ya no haya qué hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que normalmente resulta siendo cuando se han atormentado? Lamentablemente, mis amados hermanos, buscando la salida más fácil. Y muchas veces, ¿cuál es la salida más fácil? Si el problema dentro del matrimonio, lárgate. Me voy. ¿Por qué? Porque está atormentado. Y esto es uno delicado. Y el otro es la infestación. ¿Qué es la infestación? Yo creo que esto también lo podemos entender un poquito mejor. Es la invasión. ¿Han visto ustedes cuántas invasiones hay por todos lados ahí de gente que se va e invade? Pues lo mismo pasa acá. Pero el problema con la invasión es de que no solamente invaden el territorio, sino también la vida de la persona. Es que también hay multiplicación. ¿Y qué es eso? El Señor quería liberar al gadareno y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le dice? Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Pregunto, ¿será que a ese pobrecito se le metió la legión de una vez? Seguramente no, mis amados hermanos. Se le metió uno. Se le metió la mentira. Pero como fue una infestación, llegaron a invadir el cuerpo y adentro del cuerpo se empezaron a multiplicar. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, lejos de limpiarse, se ensució más. La Biblia dice que el que está limpio, límpiese más. Pero el que está inmundo, ¿qué dice? Permanece en tu inmundicia. Amén. Entonces, mientras más inmundo pueda ser o pueda estar la persona, más multiplicación hay. Entonces, eso de pensar que ustedes o yo somos inmundos no es cualquier cosa, porque uno llega a ser inmundo solo cuando hay demonios. De lo contrario, no. De lo contrario puede ser un molestar, que alguien nos esté lanzando dardos ¿de qué? De que soy inmundo. No, no podemos ser inmundos si no hay demonio. Amén. Pero yo no sé, mis amados hermanos, en lo literal. Voy a hacer esta pregunta. Sé que están lejos la mayoría. Pero ¿cuántos de ustedes sueñan con ser abuelitos? Ese es mi sueño, pastor, ser abuelito. Sí, porque uno no sabe. ¿Algunos sueñan con ser abuelito? Menos para todos los para sus papás. Yo te ayudo, mamá, yo te ayudo. Pues, ¿sí o no? Se escuchó un amén por ahí, dijo que no sé quién lo dijo. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque es lógico que si uno anhela ser abuelito, es que sus hijos se van a multiplicar. Amén. Entonces les pongo ese ejemplo para poder entender esto de la infestación. Es que cuando alguien es infestado, yo no creo que nadie anhele que el demonio que tiene se le multiplique. ¿Verdad que no? Entonces por eso dice la Biblia que el que está limpio, que se limpie más. ¿Pero por qué, pastor, si estoy limpio? Porque miren lo que estamos hablando, mis amados hermanos. El hecho de que ustedes y yo estemos limpios no significa, y ahí está la otra base bíblica, de que las aves no vengan y quieran comer el pan que está en la cabeza. ¿Por qué fue que mataron al panadero? Porque el sueño del panadero, dice la Biblia, que era que soñó que tenía 3 canastos de pan, pero que las aves venían y se posaban en los canastos y se comían el pan.
El pan es figura de la palabra. Esto es lo que pasa con mucha gente, mi amado hermano, que no cambia, pero ni por más que le den debajo de la lengua. Le está yendo como en feria y está recibiendo y recibiendo y no cambia. ¿Por qué? Porque recibe la palabra y juntamente con la palabra le cae el demonio. ¿A qué? A comerse el pan. Entonces, ¿qué hizo el mismo faraón, hermano? La figura del diablo, le cortó la cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Y no he avanzado nada, porque esto es una cosa del demonio, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Seamos sinceros primeramente con nosotros mismos. Agarremos, mis amados hermanos, nuestros tiempos de oración. Yo lo he hecho y lo he hecho varias veces y ahí yo le digo a la pastora, mira, voy a orar. Y después ella allá afuera solo escucha. ¿Qué creen que está pasando adentro? ¿Saben qué está jugando, pastor? No, estoy peleando en contra de todo aquello que yo sé que me está estorbando. Y fuera en el nombre de Jesús. Pastor, se dice fuera. Siga como porque se va fuera. Entonces agarren un tiempo, mis amados hermanos. Usted reconoce, bueno, a mí me está estorbando esto y ya no es normal, ya llevo como 300 años con lo mismo. Bueno, ahí hay un demonio que ya se avejentó con ustedes. Y en el nombre de Jesús se va. ¿Sí o no? Porque se va. Y si no se quiere ir, tal vez lo único que necesita es un nivel de autoridad mayor. Venga con la pastora. Ahí se las delevo. O vengan con nosotros. Amén. Y les aseguro, mis amados, de que se va. Se va. Pero eso sí, limpios, ordenados y llenos de la presencia del Señor. Porque si se va y regresa, más trabajo nos van a poner, hombre, no molesten. Sí, porque la condición dice la Biblia que es peor después. Imagínense, si con uno no aguantaba, y ahora con 8, porque se va, regresa y trae 7 peores. ¿Qué va a pasar con 8? Y se recuerdan que la vez pasada explicamos que así es como se forman las legiones. ¿Se dan cuenta? Entonces una base mayor para ver que al gadareno no le entró una legión. Al gadareno se le multiplicaron adentro. Solo pregunto por pura curiosidad, man. ¿Pero será que en alguna oportunidad hemos hecho algo porque nos derramaron algo del demonio? ¿Será o no? Yo creo que sí. Pero ahora ya sabemos que el demonio derrama cosas. Ayúdenme, por favor. Si me ayudan, nos vamos en una media hora. ¿Qué cosas podrá derramar el demonio para hacernos pecar? Rapidito, ayúdenme. Muy bien, pensamientos. ¿Se dan cuenta que sí saben? Sí, pero yo quiero que quede ahí el demonio, pastor. No quiero que se vaya. ¿Qué más? ¿Ah? Miedo, muy bien. Miren, eso del miedo, eso es bien tremendo y bien delicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, mis amados hermanos, miren, nosotros vamos conociendo nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, y de repente sentimos como que estamos cambiando e identificamos que hay algo ahí que probablemente necesita liberación, y a la mayoría de gente le da miedo. Por eso no buscan liberación. Por eso les digo, háganlo, pero de verdad háganlo, mis amados hermanos. Métanse en oración en su cuarto y les aseguro, el Señor los va a liberar. Pero cuando usted llega, por ejemplo, yo ni decía el miedo. Bueno, Señor, yo tengo miedo. Entonces vamos a orar, porque el Señor eche fuera ese miedo. Y se van a dar cuenta que en algún momento se lo saca. En algún momento lo saca. Amén. Y recordemos que la palabra dice, y con esto termino, que había un muchacho por ahí que estaba enfermo. La cosa es que la enfermedad era producida por un demonio. El padre de familia se lo lleva a los discípulos, pero dice que los discípulos no pudieron. Entonces se lo presentó al Señor Jesús, y el Señor dice, este género solo sale con ayuno y oración, en el nombre de Jesús, y se fue. ¿Pero por qué el Señor Jesús sí pudo?
Porque él era una autoridad mayor que la de los discípulos. Estaba en ayuno y oración. Amén. Entonces a veces eso es otro tip, mis amados hermanos, para poder ser libre de un demonio. Ayuno y oración. Ayunen uno de sus 300 días, les aseguro que se va el demonio. Y ustedes también, pero se fue el demonio. Ni un amén. Eso solo es un poquito de sal. Oramos, mis amados hermanos. Pero si tienen ánimo de orar. Ya se nos fue el tiempo una vez más, lamentablemente. Pero Dios es bueno. Entonces, miren, quedémonos con esto en el amor del Señor. Identifiquemos. Amén. No todas las cosas que vienen a nuestra vida vienen de parte del Señor. Amén. La mayoría de cosas que vienen a nuestra vida vienen, como lo dice acá, son cosas del demonio que han sido derramadas. ¿Para qué? Para hacernos guardar, lamentablemente, un montón de cosas que no deberíamos de guardar. Amén. El pecado, mis amados hermanos, si ustedes y yo guardamos el pecado, tarde o temprano se va a manifestar y nos va a avergonzar. Entonces, si algo tenemos que guardar, entiéndame, en relación a ponerlo en práctica, es la santidad. Pero si ustedes y yo identificamos que hay algo en nuestras vidas que no es de parte de Dios, orémosle al Señor y Él va a hacer la obra. Amén. Si ustedes necesitan, mis amados hermanos, que la pastora y yo oremos por ustedes, búsquennos. Con todo respeto lo digo, pero no sean lentos, búsquennos. Algo el Señor va a hacer. Si no es en una sesión, en 2 o en 20, pero algo el Señor va a hacer. Amén. Porque ¿por qué está escrito que un corazón contrito? No es contrito, como muchos escucho yo que dicen, ay, estoy dentro de mí. Contrito. ¿Qué es eso? Un corazón destruido, despedazado. Dios no lo rechaza. Amén. Y un corazón humillado, ¿qué es eso? Señor, yo ya no aguanto esta situación. Ya me cansé de ser como soy. No, ya me cansé del pastor. Porque eso cualquiera lo hace, hermano. Ya me cansé de ser como soy. Amén. Porque por ser como soy, es que me va como me va. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, háganlo, hagámoslo. Y se dan cuenta que Dios sigue teniendo poder para liberarnos. Amén, amén y amén. Dame una fuerte ofrenda de palmas al Señor.